El Salmo 54 usted puede leerlo y después de leerlo puede ponerle un título, el título que usted considere que sería un título adecuado. Yo le puedo sugerir unos 3 títulos. Podemos ponerle oración pidiendo ayuda, o tal vez el lamento de una persona, o una queja individual. Yo le he titulado, para propósitos del estudio de la palabra, Dios es mi ayudador. Dios es mi ayudador. Comienza los primeros 2 versículos de este salmo con una petición. Es una petición directa de parte de una persona, que en este caso es David, y le pide a Dios. Y en el versículo 3 hay de parte de David una queja. Los versículos 4 y 5 en su primera parte hallamos una afirmación de confianza. En el versículo 5, en la segunda parte, hay una petición renovada. Y en el versículo 6 hay un voto de alabanza. Y finalmente en el versículo 7 habla de el motivo, la base de su confianza en Dios. Los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo en cuanto al versículo 7. Están considerando que si el salmista está diciendo que ya fue liberado o todavía no ha sido liberado, entonces parece ser que la afirmación es que ya ha recibido liberación, pero algunos indican que está hablando tal vez de una liberación del tiempo pasado y está trayendo al presente esa experiencia para indicar que algo bueno ha ocurrido en su vida y que por eso está declarando que Dios es su ayudador. Bueno, el versículo 4 es la línea intermedia del Salmo. Es una afirmación doctrinal, algunos dirían es una aseveración teológica, y la afirmación doctrinal es: Dios es mi ayudador. Dios es mi ayuda. Y es muy significativo que el versículo 4 está rodeado. En el versículo 3 habla de los enemigos de David, y luego en el versículo 5 habla de los que se oponen al salmista. Entonces, estructuralmente hablando, diríamos que en medio, el versículo 4 ha quedado en medio de la oposición, y es una realidad, es una gran verdad que podemos estar rodeados de enemigos, rodeados de personas que se oponen a nosotros. El sobrescrito dice que es una oración de David. Algunos podrían tal vez ligarlo con el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 19, en donde se habla de que Samuel, desde el versículo 15, comienza hablando de que David, dice Samuel que David había salido a buscar su vida. Como otro de estos sobrescritos, tenemos que decir que este título que se le pone allí no debe ser tomado como un evento histórico o después de un evento histórico, sino más bien es solamente ilustrativo. Es ilustrativo. Pudo haber sucedido en cualquier momento en la vida de David, porque eventualmente también estuvo rodeado de enemigos,
y pudo haber sido en cualquier momento cuando él escribió este Salmo 54. Pero también tenemos que decir nosotros que este salmo ha sido utilizado en diferentes tiempos. Por ejemplo, dice un escritor, Herstenberger, él dice que este salmo tenía sus raíces en el ritual de grupos pequeños y fue empleado para salvar y rehabilitar a los miembros del grupo que sufrían. O sea, se utilizaba el salmo para animar, para alentar a aquellos que estaban pasando por sufrimiento. Otros más, otros eruditos, otros estudiosos de la Biblia, dicen que el Salmo 54 es una oración de la comunidad, una oración comunitaria en el tiempo después del exilio. Bueno, esto nos hace ver que hay dos cualidades en el Salmo 54. Una es la aceptabilidad, es decir, se puede aceptar este salmo para adaptarlo a diferentes situaciones de la vida. Y como es una oración, pues está abierta a que en cualquier momento podamos nosotros venir al Salmo 54 y encontrar una palabra de ánimo mientras estamos rodeados de enemigos. Vamos a los dos primeros versículos. Los dos primeros versículos del Salmo 54. Dice la palabra: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Bueno, esta manera de iniciar el Salmo es una forma bastante frecuente en los Salmos. Lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, lo encontramos en el capítulo 6, versículo 4, lo hallamos también en el capítulo 7, versículo 1. Y llama nuestra atención el hecho de que se menciona el nombre de Dios. El nombre de Dios. Y ha sido señalado con frecuencia que el nombre de Dios se refiere a el carácter fundamental de Dios. El carácter. ¿Y cuál sería el carácter fundamental de Dios? Bueno, por lo menos una de las cualidades del nombre de Dios podríamos decir que es poder. Entonces se menciona el nombre de Dios como un Dios todopoderoso. Pero también puede mencionarse el nombre de Dios hablando de la fidelidad del Señor. Dios siempre es fiel. La petición es que Dios defienda al salmista, defienda a David. Y es una forma muy particular de hacer ver que la soberanía divina está allí para ayudarnos en los momentos cuando más lo necesitamos. En esencia, la petición del salmista en el versículo 1 demuestra que él confía en el poder y los propósitos de Dios para su vida. Y esta soberanía, esta fidelidad, este poder de parte de Dios son mayores que el poder y los propósitos de sus enemigos. Y esto lo refuerza más adelante en los versículos 4 y 5, en el versículo 7. El salmista le pide a Dios que oiga y que escuche las razones de su boca. Bueno, estas peticiones están siempre vinculadas a la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel, debe escuchar lo que el salmista le dice y oír sus argumentos, las razones de su boca. Versículos 3 al 5, dice la palabra: porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida.
no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Bueno, en el versículo 3 se enfatiza la dimensión comunitaria de esta oración cuando se habla de extraños. La palabra en hebreo es sadim, extraños. Y usualmente se refiere a los enemigos extranjeros, los enemigos de otra raza o de otro país. Algunos manuscritos ponen una palabra diferente. Por ejemplo, utilizan en lugar de sadim, usan la palabra sedim y traducen al español como violentos. Y tiene mucha razón, porque por ejemplo en el Salmo 86, versículo 14, encontramos nosotros que se hace referencia a esta palabra sedim como cruel, que en el hebreo cruel más correctamente sería arisim, en lugar de sedim, que es violentos, aquí se traduciría como cruel. Porque los crueles se caracterizan porque no prestan atención a Dios y buscan la vida del salmista. Bueno, tal vez los editores del Salterio, del himnario hebreo, tenían en mente vincular este Salmo 54 con la experiencia de David cuando estaba en peligro. Pero también encontramos nosotros que hubieron otros personajes bíblicos que de igual manera estuvieron amenazados por sus enemigos. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 10 y versículo 14, nos habla de la experiencia de Elías. Jeremías 11:21 nos habla de la experiencia del profeta Jeremías. Jeremías 21:7 nos habla del pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que estuvo amenazada por extraños, por extranjeros. Y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que también estuvo en amenaza continua por parte de sus enemigos. De esta manera, el versículo 3, en su segunda parte, es otra señal de lo adaptable que puede ser el Salmo 54 para nosotros. Dice 3 en su última parte: no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún. No, el Salmo 50, el versículo 3 dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y ese es el versículo 4. Y el versículo 3 dice: porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Los versículos 3 y 4, como ustedes ya lo han notado, hacen un contraste entre los enemigos y el salmista. Los extranjeros, los sarim, y el ayudador o ser, Dios como el ayudador. Dios confía su vida a Dios porque Él es su ayuda, porque Él es su ayudador. Y Dios va a tratar con los opositores del salmista. Él va a tomar la causa de David de tal manera que Él va a pelear por David y Él va a hacerse cargo de sus enemigos. El versículo 5, en su segunda parte, encontramos el carácter esencial de Dios como fidelidad. Y
como en otros salmos, por ejemplo en el Salmo 143, versículo 12, la fidelidad de Dios está basada en el amor eterno de Dios, el amor permanente de Dios. El asunto esencial aquí no es tanto una venganza personal como la convicción del salmista de que Dios quiere hacer justicia, Dios quiere dar vida, Dios quiere dar protección, Dios quiere corregir las cosas. Y por eso es que si Dios no se hace cargo de los enemigos del salmista, entonces la voluntad de Dios se ve frustrada. Vamos a los versículos 6 y 7, que son los versículos finales de este Salmo 54. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Pues en una aparente anticipación a que la voluntad de Dios se cumpla en el salmista, él dice voluntariamente, promete una ofrenda. Voluntariamente está diciendo a Dios que va a traer una ofrenda. Y el motivo de la gratitud es porque se ha manifestado el carácter esencial de Dios, su nombre ha sido glorificado en traer protección al salmista, aunque ya mencionamos que no es muy claro si la liberación de los enemigos ya se efectuó o si es un evento que todavía va a hacerse realidad en el futuro para David. Pero el punto esencial aquí es que Dios ha corregido, Dios va a corregir las cosas como el salmista lo ha pedido en el versículo 1. Y en el nombre del Señor, la fidelidad de Dios se va a mostrar dando protección a David de los enemigos que lo rodean. Enfaticemos por lo menos dos enseñanzas en este capítulo 54 de Salmos. Sobre la base de los versículos 5 y 7, que seguramente usted va a leer después, se entiende que el salmista, algunos consideran, en estos versículos, algunos consideran que el salmista es vengativo o rencoroso. Y algunos estudiosos de la Biblia, como Weiser dice que el salmista está expresando la terquedad humana y los bajos instintos del hombre de vindicación y de placer malicioso que mantienen su poder sobre sus pensamientos. Bueno, para Weiser, el salmista es alguien que está buscando venganza o alguien que tiene rencor contra sus enemigos. Bueno, tenemos que tomar en cuenta todo el Salmo y considerar que personalmente el salmista no está buscando venganza, sino que apela al carácter esencial de Dios y a su voluntad de dar vida y le pide que establezca justicia entre los seres humanos. Por eso es que el salmista ora y pide que en el nombre de Dios la situación cambie para él, teniendo la protección de sus enemigos. El salmista, dice Marvin Tate, no es necesariamente vengativo, sino simplemente realista. Tate dice, el mensaje del Salmo es suficientemente claro. El nombre de Yahvé no fallará al suplicante en un tiempo de crisis. Los enemigos no prevalecerán.
Yahvé establecerá una conexión necesaria entre el acto y la consecuencia. Y el poder de los enemigos crueles se volverá contra ellos mismos. En esencia, el salmista demuestra la misma fe y ora de la misma manera que Jesús enseñó a sus discípulos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Líbranos del malo. Algunas traducciones han puesto líbranos del mal. Diríamos nosotros líbranos del mal y líbranos del malo. Así que el salmista oraba como oran los cristianos cuando están en medio de la tribulación, en medio de la oposición, en medio del sufrimiento. Y la afirmación aquí es que Dios es mi ayudador. El salmista enfatiza que Dios es su ayudador. Confiar la vida de uno y ponerla en las manos de Dios, confiar el futuro de uno y ponerlo en las manos de Dios, significa que nos unimos a la fuente de vida y poder y gracia que son eternas de parte de Dios para nosotros. La atención del versículo 7 es muy significativa para nosotros. La tensión es entre el ya fue liberado o todavía no ha sido liberado. Pero él tiene confianza, de todos modos tiene confianza. Las palabras, la enseñanza para nosotros, y son las palabras de David en este versículo 7, es que los que vivimos en dependencia total de Dios, experimentamos la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque a veces la voluntad del Señor todavía no se ha cumplido y estamos pasando por quebrantamiento, por dolor, y reconocemos que muchas veces es por causa de la desobediencia del hombre hacia Dios. Así que el recuerdo para nosotros a estas alturas del tiempo es que los cristianos tenemos que recordar que la verdad de la cruz y la verdad de la resurrección no se experimentan de manera separada, son realidades simultáneas. Junto con el dolor, junto con la amenaza, junto con la agonía, junto con la enfermedad, tenemos también la respuesta de parte de Dios para darnos protección, para darnos cuidado, para darnos victoria, para darnos sanidad. Y juntos van la cruz y la resurrección. La tumba vacía, la cruz del Calvario testifican de esta experiencia en nuestras vidas. Termino leyendo en la Nueva Versión Internacional este Salmo 54, que seguramente durante esta semana usted va a volver a leer, y dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca, tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios, pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Posiblemente esta semana usted en su vida no tenga a una persona en particular como enemiga, nadie es enemigo suyo, pero tal vez el enemigo es la incredulidad, el enemigo tal vez es la impaciencia, el enemigo puede ser la rebeldía,
El enemigo puede ser la desobediencia. Pidamos a Dios, junto con el salmista, que nos libre de esos enemigos, que Dios nos libre de esos enemigos, de tal manera que podamos al final decirle al Señor de una manera muy elocuente y muy personal: Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la victoria sobre mis enemigos. Que Dios nos ayude esta semana para ser victoriosos en todo. Oremos poniendo en las manos de Dios lo que hemos apartado para su obra y vamos a consagrarlo para el Señor. Padre, consagramos a ti los diezmos, las ofrendas, las primicias. Queremos rogarte que con tu bendición sean suficientes para lo necesario en tu obra. Y gracias, Señor, porque provees para nosotros todo lo necesario. Gracias por no abandonarnos, gracias por ayudarnos y gracias por darnos la oportunidad de contribuir para tu iglesia y para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, la ofrenda perfecta, te lo rogamos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pasen una semana edificante, una semana alegre, contentos, felices. Vislumbramos que en la providencia de Dios pronto esta crisis va a pasar y ya tendremos oportunidad de volver a nuestras actividades cotidianas, y aunque nosotros mantenemos nuestros cultos presenciales, hasta ahora las autoridades no nos han dicho nada en relación a suspender actividades, pero si usted no considera que debe venir, quédese en casa, escuche la transmisión a través de Facebook, y los que sí puedan venir, los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana para nuestro culto presencial. Que la bendición del Señor sea con ustedes y terminemos hablando y cantando de la bondad de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta pronto. Amén.